Buenas tardes. Nos encontramos aquí en el segundo encuentro del ciclo de conversaciones, la época en nosotros, nosotros en la época. Bueno, en esta ocasión vamos a trabajar a partir de muchas de las preguntas que dejaron, preguntas que nos fueron llegando en estos días y bueno, y seguir desandando este camino que nos propone Jorge. En esta ocasión vamos a estar acompañando a Jorge junto a Fabiana. Así que, hola Fabiana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Buenas Bien. tardes. Bien, bien, muy bien, acá estamos. Eh, Después de un día peronista y también un día que triste también por la partida de Quino, que hablábamos con Jorge antes. Bueno, Ujú. aquí nos estamos encontrando. Hola Jorge, ¿nos escuchás bien? Sí, quería comenzar sumándome al homenaje al querido maestro Quino, genio del pueblo argentino y a la vez universal, porque tuve el enorme privilegio de tratarlo durante años en Madrid, de encontrarme con él y mis hijos en muchas ocasiones. Ahora tengo un nieto de 4 años que está leyendo ya sus nietas. Y simplemente comentar que más allá del genio inconfundible y de su eh, enorme e infinita capacidad gráfica y la escritura que produjo con esos niños, eh, lo, a- lo asombrosa que era su personalidad, que la primera vez que lo conocí fue que estábamos presentando en el Círculo de Bellas Artes una revista española, andaluza, que le había dedicado un número a literatura argentina. Me encargaba yo de esa presentación, un gran número dedicado de la revista Literal, que se hace en Andalucía, y era una antología de textos argentinos y de artistas plásticos argentinos. Y vi a un señor que se sentaba en la última fila, tuve un rato observándolo hasta que empezó a surgir en mí la idea de que era posiblemente Quino, porque estaba prácticamente escondido en la sala. Y me arriesgué y dije que agradecía muchísimo la presencia del maestro Quino y acerté, era él, pero se había disimulado porque tenía una mezcla de timidez y sobriedad enorme y recuerdo el impacto del director del Círculo de Bellas Artes que me preguntó si era de Quino el que estaba allí sentado. Bueno, y a partir de ahí ya sí, empezaron las cenas y una cena inolvidable con mis hijos que ellos hoy justamente. Así que bueno, me sumo a ese homenaje inevitable del gran maestro. Comencemos entonces el seminario. Bueno, bueno, muchísimas gracias, Jorge. Bienvenidos a todos. Estoy viendo en el chat que hay algunas personas que dicen que no escuchan bien a Jorge. Les sugerimos también que en todo caso usen auriculares en sus dispositivos porque se escucha bien, entonces quizás sea un problema de sus dispositivos. Y bueno, y si se entrecorta, vamos a tener todos paciencia, como la vez pasada también, porque bueno, estamos en una plataforma con cerca de 1000 personas y distintos países, así que no se preocupen, estamos muy atentos y vamos a hacer todo lo posible para que no haya interrupciones, pero si las hubiera, bueno, sabemos que se van a retomar. También les queremos recordar a todos que los encuentros son cada 15 días, porque algunos ansiosos, quizás motivados por el hermoso encuentro del día 16, el miércoles pasado se habían entusiasmado y bueno, esto es cada 15 días. Y otra información que también les quería pasar es que el próximo encuentro, el día 30, eh, perdón, el día 14 de octubre, discúlpenme, vamos a hacer van a estar como invitados conversando con Jorge, Leandro Santoro, asesor presidencial, bueno, la mayoría supongo que lo conocen, y José García Molina, que fue vicepresidente por Podemos en Castilla-La Mancha y es un docente universitario español que va a conversar con Jorge en el próximo encuentro. Jorge, nosotros hemos leído y hemos trabajado con vos y con Pablo todas las preguntas que llegaron en el encuentro anterior. También les queremos decir esto, que nosotros
Estamos muy atentos a las preguntas y trabajamos sobre ellas, tratamos de sistematizarlas. Y queríamos entonces proponerte, para comenzar, un eje que podríamos ubicarlo en los términos del superyo y neoliberalismo, sobre todo en esto que vos planteabas, digamos, la condición del neoliberalismo, que es que el superyo toque a ese nudo y entonces se ponga en marcha esa máquina culpabilizante. Porque hay algunas preguntas vinculadas a estos ejes que tienen que ver con lo siguiente: si ante la falla de ideales los imperativos que plantea el mercado no son necesarios de algún modo para la vida, si en el esquema en donde el neoliberalismo toma el lugar del superyo no podemos pensar cuál sería el rol del populismo de izquierdas, si las políticas de Estado pueden convertir la culpa del superyo en responsabilidad social, si la irrupción de los movimientos feministas que apuntan a la deconstrucción individual y colectiva de las subjetividades patriarcales no posibilitarían un cambio en las subjetividades neoliberales en general. Esto también vinculado a estas cuestiones que vos marcaste en el encuentro anterior respecto de las irrupciones, ¿no?, versus los procesos, podríamos decir. Bueno, estas son algunas de las preguntas que hemos sistematizado para arrancar. Creo que Pablo también quería proponer algunos ejes y ahí con esto enmarcar el segundo encuentro. Jorge, muchas gracias. Si les parece, empezamos con estas y después las de Pablo para no abrir tanto. Perfecto. Bueno, en primer lugar, claro, todo procede, tengo que ir al punto de partida. El punto de partida, en mi caso, es la referencia a lo que Lacan denominó el discurso capitalista, que es distinto del discurso del amo, y eso sugiere un montón de problemas, entre ellos que es un movimiento circular, como lo he repetido en muchas ocasiones, y que ese movimiento conecta todos los lugares. Hay una homología, que es la que he trabajado durante muchos años, entre el movimiento circular del discurso capitalista y el movimiento circular que describió hoy en el malestar en la cultura, entre el superyo, la instancia que obliga a la renuncia al placer, y es en razón de esa renuncia de un sentimiento de deuda y de culpabilidad. De tal manera que el superyo se presenta como un, pero en el fondo es un aliado de la pulsión de muerte, porque lo que busca es que el sujeto se satisfaga a través de su sentimiento de culpabilidad y su eterna, vamos a decir, vocación deudora. Esto decía hoy como algo que sucedía exclusivamente en los sujetos. Lacan, vamos a decir, que le da una vuelta más al mismo movimiento circular en el discurso capitalista, que también, por un lado, hay una renuncia, exige el trabajo del sujeto e introduce una falta, pero por otro lado relanza todo el tiempo un carácter, vamos a decir, una condición insaciable que no se puede satisfacer nunca. Por lo tanto, el sujeto está todo el tiempo en falta y todo el tiempo tratando de colmarla y todo el tiempo volviendo a estar insatisfecho y encontrando a cada momento una relación que los estudiosos del neoliberalismo, sin conocer el discurso capitalista de Lacan, la han interpretado, a mí me parece de un modo justo, como la relación acreedor-deudor. Es decir, la relación acreedor-deudor juega tanto para los sujetos, como para los estados, como para las poblaciones, como para las naciones, junto con la variante del emprendedor de sí, que también lleva inevitablemente al superyo, porque el emprendedor de sí mismo se tiene que dar todo el tiempo un valor a sí mismo, porque tiene que crecer ilimitadamente, porque no puede detenerse, porque tiene que competir consigo mismo, porque se tiene que automaximizarse, porque se tiene que transformar en... Bueno, todos estos elementos que los estoy preguntando muy rápidamente, se pueden conjugar en esta relación entre el neoliberalismo y el superyo. Estos elementos muestran además
cuán problemática, cuán grave, cuán compleja sería la salida de ese circuito infernal, y de inmediato hay que decir ninguna respuesta clara, sobre todo si aceptamos que estamos haciendo el duelo de la revolución. Considero el duelo de la revolución, hace muchos años este tema, no algo pasivo ni algo que nos mantiene como en un estado contemplativo, sino como un nuevo trabajo de reinvención de un proyecto emancipatorio que ya no siga los postulados metafísicos, físicos o científicos, entre comillas, de lo que fueron las revoluciones históricas del siglo XX. Entonces, en ese aspecto, es verdad que el neoliberalismo se nos revela no como y exclusivamente económico. Ese es el elemento que me permitió la vez pasada calificarlo como teología política, sino como algo que está al borde o en el límite imperfecto, dado de que la captura que realiza de las subjetividades es una captura que toca muy importantes del aparato psíquico, como por ejemplo el aumento de la deuda, el sentimiento de culpabilidad, ser culpable por enfermarse, ser culpable por ser pobre, ser culpable por no haber encontrado un lugar en este mundo en donde cada vez es más difícil encontrarlo, etcétera, etcétera. Todas las violencias sistémicas, el liberalismo busca desconectarlas del sistema y que se transformen de algún modo en modos de captura de la subjetividad bajo esta forma de relación con el deudor y con el actor infinito. Es decir, así también vemos como en la economía el intercambio ha sustituido crédito, y así también vemos que una de las nuevas formas de imperio y de acumulación por desposesión de las materias primas de los países emergentes es capturarlos permanentemente con esta deuda, de tal manera que los estados no tengan más remedio que estar todo el tiempo viviendo bajo una modalidad de estar en falta y estando negociando esa falta a perpetuidad. Así que este problema es lo suficientemente denso, lo suficientemente intenso como para entender que la salida de esto es muy prudente, muy cuidadosa, es decir, a diferencia del marxismo clásico, que tenía un sujeto histórico que estaba en condiciones de realizar esa salida, ahora podríamos decir que no disponemos en principio de ese fenómeno donde hay un sujeto destinado a llevar adelante el proceso revolucionario y desconectar la maquinaria. La gran pregunta que se hace con respecto a esto, y que ha resumido Fabiana, también visto en los WhatsApp que se recogían, es cómo se conecta semejante maquinaria, ¿no? Es decir, como si un movimiento está conectado en todos sus lugares y además logra capturar a la subjetividad y a la vez la logra introducir en un régimen de culpabilidad o de deuda, es verdaderamente toda una cuestión pensar qué podría ser lo inapropiable, qué dimensión del sujeto no quedaría capturada en ese movimiento circular, cómo serían las formas en donde uno se podría realmente abrir a una nueva, digamos, posibilidad histórica, a un nuevo horizonte transformador que no prosiga este movimiento circular del capitalismo. Que digo en su momento, además, lo he comparado con la técnica en el sentido Heidegger, y después en otra ocasión podemos hablar un poco de eso. Hay varios que me están diciendo que se entrecorta, no sé si esto... Perdón, Jorge, además se fue la imagen y se entrecorta bastante porque está nuevamente el problema de la banda ancha. Algunos piden si podés hablar un poquito más lento porque se está haciendo difícil si no. Y fíjate si podés Sí, poner la imagen nuevamente. pero probemos sin la imagen para ver si no se entrecorta el sonido. ¿Sí la imagen de Jorge? Sí, probemos en la imagen a ver si eso mejora que llegue el sonido.
está silenciado. No, ahora, a ver, está silenciado, Ahora no, ahora te escuchamos. pero la imagen no se ve. La imagen no está. Pero qué raro, ¿no? Esto, bueno, o sea que vuelvo a estar condenado a hablar a pantalla blanca, digamos. Ahora estás en pantalla blanca, pero te estamos escuchando mejor. Yo creo que es mejor esta opción. Bueno, a ver si tengo la suerte después de volver a la imagen, ¿no? Bueno, decía que había una homología también que yo he establecido durante décadas en mis trabajos entre el discurso capitalista y la técnica. En general, eh, cuando se discute todo esto, hay como dos posiciones. Hay una posición que suelo recibir a menudo de distintas compañeras y críticas con mis posiciones y que me gustaría enumerar muy rápido, tengo que enumerarlo muy rápidamente porque esto obedece a muchos autores, tendría que conjugar a muchos autores a intentar hacer como un resumen, eh, porque si no me tendría que detener en cada uno de ellos. Eh, Hay una serie de pensadores, vamos a decir, en general europeos, pero también con muchas resonancias y muchos alcances en Latinoamérica, que piensan que la salida de todas estas operaciones que hemos descrito es a través de un ejercicio, podríamos decir, de sustracción. Hay muchísimos autores europeos que de distintos modos conjugan una operación de salida del capitalismo a través de lo que yo podría llamar el fenómeno Bartleby, que es el famoso cuento de Melville con la frase preferiría no hacerlo. Es decir, alguien que podría hacerlo pero no lo hace. Uno de los autores, digamos, relevantes de esa posición, por ejemplo, puede ser Agamben, que dice el ejemplo de que Silvio Berlusconi jamás va a poder tocar una fuga de Bach, pero en cambio el músico contemporáneo Glenn Gould podría tocarla, pero no quiere tocarla. Eso es lo que Agamben llama la potencia del no hacer, ¿no? O lo que en otros términos se llama desobrar, es un neologismo, es decir, incluso llega a hablar de la comunidad desobrante, es decir, omitir la acción que nos conduzca a la institución, llevarnos todo el tiempo en un territorio en donde pueda manifestarse en toda su potencia. La palabra potencia gusta mucho a estos autores de la sustracción o del efecto Bartleby, en donde la singularidad de cada uno se manifieste en toda su potencia. El rasgo, digamos, que atraviesa a estos autores, he nombrado a Agamben, pero podría dar una larga lista, como también puede ser Badiou en otra lógica, como también puede ser Berardi en otra lógica, o como puede ser también Deleuze en otra lógica, que la idea fundamental para todos ellos es que la emancipación tiene como condición de posibilidad, vamos a decir, siempre sustraerse de la estatalidad. Es decir, no participar, queda, digamos, prescripto en todos los teóricos, no participar en las políticas de Estado. El Estado es una pieza clave de los dispositivos del capitalismo, la gestión es algo que ya está modulado por el discurso capitalista, el Estado ya nos ofrece un espectáculo entre el oficialismo y la oposición, que es un teatro que juega enteramente en la sociedad del espectáculo y del cual somos meros consumidores, y por lo tanto la idea de todos estos pensadores es volver a una experiencia común, es un término que utilicé yo en otro aspecto cuando trabajé soledad común, ahí está también Negri y Hart, y también estarían Laval y Dardot,
en todo caso, reinventar lo común, reapropiarse de lo común, siempre y cuando estas experiencias de lo común no conduzcan nunca a la cuestión de la soberanía del Estado. Esa es una línea de demarcación que podría establecer. Esto no puede dar la medida de la gravedad del problema. Es decir, el capitalismo en su nueva etapa neoliberal, en la época en donde logra verdaderamente producir subjetividad, ha llevado a pensadores que venían intuyendo este problema y con los cuales podemos coincidir en algunos aspectos en la caracterización del capitalismo, a hacer un ejercicio del pensamiento donde, digamos, la posición clave es tiempo la sustracción. Imaginan que ese super-yo, ellos no hablan del super-yo, pero sí hablan del carácter coercitivo del Estado, sí hablan del carácter universal y coercitivo del Estado. Por lo tanto, comienzan las teorías, algunos inspirados en Castoriadis, otros en Deleuze, otros en Agamben, como dije antes, otros en Berardi, de poner en marcha una suerte de ciencias de reapropiación de lo común, de reinvención de lo mismo, de reinvención de prácticas comunitarias, de redefinir la propia vida, de poner en juego una nueva forma de existir, y en convertirnos gentes de cambio a través de nuestros propios problemas, nuestras propias preguntas, nuestras propias respuestas, y nunca vincularnos ni a los partidos políticos, ni a las estructuras del Estado, ni a nada que se juegue en ese orden. Vamos a decir, un principio que permitiría unificar semejante red de tan heterogéneos es que la transformación siempre es en la sociedad y nunca es en el Estado. De tal manera que son indiferentes a todo lo que ocurre en relación a las políticas del Estado y, es decir, absolutamente apáticos con respecto a todo lo que dispute el Estado. En todos ellos, podría también sumar a Rancière de otro modo, bueno, en fin, en todos ellos, sus seguidores o mismos me hacen llegar siempre las críticas a mí, que yo por el contrario radicalizo mi crítica al capitalismo, pero no comparto esta posición. Pero en todos ellos, digamos, la idea más importante es que la verdadera catástrofe que ha acontecido, esto es antes de la pandemia, es que estemos todavía atrapados en la idea de gestión, en la idea de qué hacer con las cosas y no cómo hacerlas. Y en ese cómo hacerlas es muy importante para los pensadores construir lo que a mí no me parece, desde luego, muy bien fundamentado, una suerte de extraterritorialidad en donde esto común nunca se vincule a políticas de Estado. De tal manera que se mantendría siempre una suerte de neoanarquismo en donde siempre se estaría pendiente de los modos en donde toman tierras, se gestionan de modo popular hospitales, se autogestionan empresas. De hecho, por ejemplo, dos de los autores que he mencionado han hecho una especie de enciclopedia donde analizan en los últimos 2 siglos todos los en donde hubo fenómenos de cooperación que no funcionaron y que no estuvieron relacionados con el Estado. Mi objeción a todo esto es que estos autores de algún modo sí han captado algo que evidentemente ya presente en la enseñanza de Lacan, que el discurso psicoanalítico no es más el reverso del discurso del amo y que el discurso nos habla a una nueva realidad en donde el sujeto puede gozar precisamente de su propiedad
captura, para decirlo muy rápido y para definir muy rápido al neoliberalismo, precisamente como teología política, es decir, como un orden de dominación que a la vez ya no necesita imponerse violentamente, sino que captura al sujeto el propio movimiento interno. Yo no acuerdo con esto en primer lugar porque veo las marcas céntricas de este planteo, es decir, puede ser que, dada la consistencia histórica de los estados europeos, dada consistencia que la pandemia, vamos a decir, ha desnudado en algunas de sus funciones más constitutivas, ¿no? Pero bueno, como estos pensamientos vienen desde antes de la pandemia, podríamos decir que estos autores se han apoyado la idea de que, bueno, estos estados ya están constituidos desde hace siglos y entonces puestan, digamos, por experiencias que son transversales a las políticas de Estado. Yo no solamente no acuerdo por el carácter eurocéntrico de esta posición, sino que pienso que tampoco es exacta la topografía que describen. No creo que sea legítimo separar, por un lado, al Estado y su soberanía, que constituye un verdadero problema político. Eso estaba muy presente en el vídeo que ustedes estaban pasando de la conversación con Axel. La soberanía política hoy en día se ha vuelto un tema crucial en la mundialización y en la guerra interna, esa mundialización que está dando el neoliberalismo. Y además, esa división topográfica me parece estar formulada porque vamos a pensar que una enfermera que está trabajando en un hospital, o alguien que está trabajando en un sindicato, o alguien que está bajo responsabilidad de Estado, de gestión, no puede también tener un lugar en donde se pueda reinventar a sí mismo o reformular sus propias preguntas o encontrar una relación con lo común que sea distinta de la que propone la burocracia de Estado. Estos autores hay una tendencia, vamos a decir, muy marcada en confundir al Estado con la burocracia. Han eliminado el problema de la soberanía y identifican al Estado con el capital y por lo tanto con la opresión, por lo tanto con la dominación. Mientras que el planteo que hago yo, a pesar de que en el discurso capitalista están todas las propiedades terribles del movimiento circular que lo captura todo, pienso que el Estado es un lugar de disputa, que no está unido, que no se puede pensar como una totalizante, que no se puede pensar como un absoluto que ya está dado y que no tiene ya ningún vaso comunicante con ninguna experiencia. Me parece que los autores, es increíble lo que estoy haciendo, porque muy rápidamente un plumazo estoy, pero quiero recordar una y otra vez que muchas de las caracterizaciones y muchas conceptualizaciones que hacen son verdaderamente muy importantes. Pero estos autores, vamos a decir, el Estado está concebido como un uno que nunca tiene ningún agujero que lo perfore, ni nada que lo divida, ni nada que lo atraviese, y por lo tanto me parece que hay una imposibilidad de pensar algo muy interesante y que entonces me hace entrar en el final de la pregunta de Fabiana, de la cuestión del populismo, que sería la articulación entre el Estado, la sociedad y la comunidad. Estos términos, Estado, sociedad y comunidad, constituirían una especie de nudo que para que los distintos redondeles de ese nudo no se suelten, tiene que haber un cuarto término que es el pueblo, que anuda los tres términos de Estado, sociedad y comunidad. Me parece que si uno quiere pensar un proyecto emancipatorio que finaliza, que es su condición interminable de apertura, no se puede abandonar la soberanía de Estado, ni se puede trazar una línea divisoria en un plano como si fuera geométrica para los mundos del Estado y los mundos de la sociedad y los mundos de la comunidad.
De hecho, me parece que otro de los aspectos que eliminan este tipo de pensamientos, algo que también he trabajado durante muchos años, que es la relación entre lo institucional y lo institucional. Pongamos caso, hay siempre actos, acontecimientos que nunca surgen en el Estado, que siempre surgen en el campo de lo común y que son actos instituyentes. Esos actos son imprevisibles, son contingentes, no acontecen a raíz de ningún programa, nadie puede ordenar que sucedan, no están los expertos para programarlos, y rompen. Pero es verdad que de esos actos instituyentes nunca sabríamos nada, ni podríamos apreciarlos, se quedarían condenados en su evanescencia si a la vez no se inscribieran institucionalmente en cierta construcción de juridicidad e institucionalidad. Para ir a un ejemplo muy cercano, por ejemplo, en la Argentina, sería impensable un movimiento instituyente como el de los derechos humanos, no fue programado desde el Estado, surgió a través de las madres, del hijos y finalmente realizó un trayecto en donde escribió en la institución del Estado con todo el orden jurídico que esto implicaba y con toda la estructura institucional que esto comportaba. Que evidentemente hay pérdidas entre la invención instituyente y el orden instituido es irrebatible. En esto estoy de acuerdo con los autores. No hay un pasaje de lo instituyente a lo institucional que no implique siempre distintos grados de pérdida y siempre conviene volver, siempre hay una discusión, un debate acerca del fundante de una experiencia y la manera en que se institucionalizó esa experiencia. Pero yo creo que no se puede eludir el momento institucional. Justamente el trayecto del problema se realiza recién cuando vemos que esa función instituyente, esa contingencia que a todos estos pensadores les encanta, alcanza su orden de institucionalidad. O sea que la invención de uno mismo puede terminar siendo también una invención de una institución nueva, en la medida en que precisamente no se repudie la dimensión del Estado, no se la, digamos, deje de lado. Y por supuesto que yo creo que ese problema tan grave como es el de la instancia superyoica, puede tener al menos provisionalmente una solución cuando ciertas tendencias históricas que tienen que ver con nuestros legados, que tienen que ver con nuestra memoria, se articulan en nuestro deseo. Es decir, la única salida posible de la instancia coercitiva, mortífera del superyo es precisamente, a pesar de que el consumo, el consumidor consumido, el discurso capitalista, se afana en construir un presente absoluto, y a pesar de que evidentemente una temporalidad propia del discurso capitalista que llevaría a erradicar todas las latencias históricas, eso nunca lo puede terminar de realizar del todo, y por eso el capitalismo no es un crimen perfecto, y por eso tampoco es una teología en el sentido absoluto del término, porque siempre hay latencias que pueden volver a ganar. Yo creo que en esas latencias entre la memoria, voy a juntar los tres términos, el duelo, que nunca es siempre, no es la identificación con el objeto perdido, sino un saber perder, un saber hacer con lo perdido, el duelo, la memoria y el deseo. Me parece que son los tres términos que abren un trayecto distinto a la instancia compulsiva, a la instancia repetitiva del superyo. Pero estos tres términos se articulan en un horizonte histórico si también realizan este trayecto entre lo instituyente y lo institucional. De ahí la diferencia que postulo en
con respecto a estos pensadores de sobrar o de participar de la vida del Estado. Hoy precisamente me llegó la carta de un amigo argentino, seguidor, un gran lector de Valde, que tomó algunos artículos míos en un sentido crítico porque precisamente está siempre esa contraposición con respecto a la participación política. Lo que pasa es que también a los autores a veces se les escapa que uno puede apoyar algo con lo que no esté enteramente identificado. A mí no me resulta extraño que ellos digan que este apoyo están dentro del capitalismo. ¿Cómo lo van a estar? Si todavía no hay ningún exterior al capitalismo que haya podido ser conceptualizado. E incluso más, no podemos todavía conceptualizarlo porque tal vez sería un poco peligroso conceptualizarlo ahora. En la época en que la revolución estuvo conceptualizada, la misma marcó pasos que la teoría previamente indicaban y se desencadenó el mundo del terror. Entonces, que el exterior, el mundo neoliberal, no esté conceptualizado y que tengamos que estar, vamos a decir, dando siempre pasos que nunca sabemos bien cómo van a continuar, no me parece algo que sea negativo. Me parece que verdaderamente puede darnos una oportunidad no solo de reinventarnos a nosotros mismos, como dicen nuestros queridos autores, sino también de reinventar la política, porque ya no sabemos cómo va a seguir siendo la política desde la experiencia de la pandemia y después del gran choque que hay en la crisis civilizatoria, en la pandemia y el neoliberalismo. Pablo, no sé si seguir viendo la pregunta, si se me escucha, si hago un alto. Sí, bueno, bien, se te escucha. Ahí llegaron varias preguntas cuando vos enunciaste los tres términos. El último no se escuchó. Hablaste de duelo, memoria y hay muchas Y preguntas. deseo, y Perdón, deseo, deseo. y deseo. Sí. Bien, bien, perfecto. Bueno, bien, Sigo viendo escuchó. sola la imagen, ¿no? Sí, si querés podemos probar nuevamente conectar la imagen mientras que haces esa prueba. Yo, digamos, una cosa me toca un poco el rol de preceptor. Son pocos Ya. comentarios, pero hay una cuestión que queremos aclarar con Fabiana, es que nosotros venimos trabajando la conexión, venimos haciendo pruebas, venimos teniendo en cuenta todas estas contingencias y hoy, de hecho, hoy al mediodía hicimos una prueba, funcionó perfecto. Ahora hay problemas de conectividad, digamos. Les pedimos que tengan paciencia con eso porque en muchos casos, digo, los 500 mails que llegan a la casilla los contestan compañeros, bueno, en realidad son todas compañeras que lo hacen por militancia. Entonces, digamos, ahí hay una interpelación que nos está preocupando. Es un poco en términos de usuarios, de, bueno, me enojo porque yo no me puedo conectar o no escucho. No, por supuesto, imagínense que nosotros estamos 10 veces más tensos tratando de que esa tensión no se traslade a la computadora y nos trabe más el video o el sonido. Y de hecho, por eso también tenemos 6 encuentros donde vamos a poder ir resolviendo estas cuestiones o vamos a poder ir volviendo sobre algunas preguntas puntuales, algo que no haya quedado claro. Y bueno, digamos, sigamos construyéndolo, pero construyámoslo colectivamente porque la verdad es que digamos, este es un espacio que apuesta a la solidaridad y a la construcción colectiva, entonces, bueno, nada, no quería dejar de decirlo. Pero bueno, por eso, son 800 personas, por ahí van llegando algunos comentarios y... eh, bueno, perfecto, dicho esto. Ahora estoy en la imagen, me parece, ¿no? Ahora estás en la imagen y por lo pronto nos está cortando, así que esperemos que funcione. Bueno, bueno, quiero añadir unas cosas más sobre el populismo, ¿no? La palabra maldita, la que ha reemplazado al comunismo de antaño, es la palabra populismo. Es algo de lo que deberían tomar nota estos autores, porque ellos son muy radicales y promueven experiencias muy radicales en sus distintas formas de enunciar cómo se van a común por fuera del Estado, pero sin embargo, palabra que ha logrado utilizar el poder de distintas maneras y que ha vetado de distintas maneras y que ha de hecho, yo como me consideran, entre comillas, un autor popular, publican en ninguno de los medios en donde estos autores circulan.
La palabra populismo es una palabra como el feminismo, construcción. Es un concepto en construcción porque verdaderamente después de la gran obra de Ernesto Laclau hay muchas cosas que revisar. No casualmente han sido las mujeres las más visibles en el campo de la teoría fuera de Latinoamérica al tema del populismo, porque así como ha sido rechazado por casi todos los intelectuales europeos, Nancy Fraser, Judith Butler, Wendy Brown y por supuesto Chantal Mouffe se acercaron amablemente a la cuestión populista. Yo entiendo que esto es así porque el feminismo está tan en construcción, los feminismos están tan en construcción como el populismo. Por supuesto que para mí es una redundancia, dicho en todas partes, hablar de populismo de izquierda. Para mí, populismo es sinónimo de izquierda, no hay populismo de derecha. La construcción xenófoba de los grupos de ultraderecha prosiguen además lo que Lacan describió como lógica masculina, una totalidad que está amenazada por un exterior, por una excepción, son discursos neofascistas liberales que ahora proliferan, pero no tienen nada que ver, el populismo siempre tiene que tener una frontera antagónica muy bien definida y su frontera antagónica es con los poderes, con las oligarquías, con los grupos de poder y no con los inmigrantes ni con lógicas. El populismo no puede ser identitario. Cuestión que también me parece muy importante a remarcar en el feminismo. El feminismo va a contribuir muchísimo en su modalidad de transformar relaciones sociales en la medida en que no culmine todo su proyecto pura y exclusivamente en una cuestión identitaria, como tal como ocurre con el populismo. El populismo no es para darle a un pueblo una identidad plena, perfectamente saturada en sus identificaciones, inamovible, que sea absolutamente eh, usurada a otros ámbitos. No, tiene que ser una experiencia absolutamente abierta de articulación todo el tiempo de diferencias que nunca pueden quedar subsumidas del todo y por lo tanto nunca unificables de una manera absoluta. Un proyecto populista no puede ser un proyecto más que abierto, tiene que ser necesariamente plural, no homogeneizar las diferencias y tiene que integrar además distintas como la republicana, como la liberal. Por lo tanto, opción populismo o republicanismo nunca me ha convencido. Con respecto al feminismo largo, yo adelantaría simplemente unas cuestiones que tienen sus premisas básicas en Lacan, ¿no? Es evidente que hay muchísimas críticas antropológicas y sociológicas que se pueden hacer en relación con el psicoanálisis. Si las tomamos del lado del feminismo o de los feminismos, podríamos decir que efectivamente el psicoanálisis en sus instituciones durante mucho tiempo ha estado atravesado, dominado, si se quiere, por tradiciones heteronormativas y patriarcales. Es decir, me parece que ese costado del psicoanálisis es un costado críticamente, y yo mismo he participado de esas críticas, también en terrenos ideológicos y en la manera en que también el neoliberalismo intervino en el psicoanálisis. Ahora, sin embargo, hay otros aspectos, en particular de la enseñanza de Lacan, que a mí me parece que podrían ser también muy fecundos en el debate con el feminismo. Por ejemplo, el tema de la diferencia sexual es un momento que mis amigas feministas, cuando comparto mesas redondas, ellas surge muy a menudo, no es un tema que en Lacan se pueda entender como binario. No tendríamos ninguna inteligibilidad de la enseñanza de Lacan si pensáramos que lo que Lacan postula y construye en relación a la diferencia sexual sería del orden del binario. No voy a desarrollar aquí, lógicamente todo lo que es la lógica de la sexuación en Lacan, pero en realidad lo que Lacan construye es un aparato lógico que permite entender cómo hay una negatividad en cada sujeto que le obstaculiza
acceder a su propia identidad plena, de tal manera que un hombre no es un hombre y una mujer es una mujer. Es decir, no es que hombre y mujer sean sustanciales que se diferencian entre sí. El problema es que la división del sujeto implica que nadie accede de una manera definitiva a su propia identidad. Dicho esto, no hay feminismo a las distintas posiciones, trans, drag, queer, que logre liberarse de la división del sujeto. Es decir, esta, vamos a decir, negatividad radical que Lacan construyó poniéndole una barra al sujeto, tachando al sujeto cartesiano moderno, juega en todos los casos. Es decir, que alguien construya una identidad trans o una identidad drag o una identidad queer no lo exime de la división del sujeto. Ahí es donde la cosa se pone interesante. Por ejemplo, Judith Butler hace 10 años atrás sostuvo que la tachadura del sujeto tan conocida, ese simbolito de tachada en Lacan, era una prioridad trascendental kantiano y que eso no era así, que la tachadura del sujeto era una construcción histórica. Es decir, que el sujeto heterosexual en su tachadura había incluido la posibilidad de otras prácticas sexuales como la homosexualidad o las prácticas trans u otros tipos de prácticas de goce. Y que la tarea, digamos, del feminismo era precisamente liberar al sujeto de esa tachadura histórica y expandir performativamente la posibilidad de construcción de nuevas identidades. Como si el sujeto, por esa división, hubiera segregado y rechazado otras identidades. Y si no estuviera tachado, accedería a esta expansión, permanente, que a Judith Butler no se le escapa, que es a un horizonte infinito de distintas posibilidades de práctica de goce. Nuestra posición en el punto de partida del debate, así como hemos dicho que con respecto a los pensadores europeos nos separábamos de la idea esta del efecto Bartleby o del efecto preferiría hacerlo o del efecto de la comunidad que desobra o desobrar o este rechazo de la gestión, rechazo de los problemas de la soberanía, rechazo de los problemas de Estado. En cuanto al feminismo, hay que decir que tampoco, por lo menos en el proyecto político teórico en el que yo me marco, eludo la división constitutiva del sujeto con su propio vacío, sea lo que sea trans, sea gay, sea queer, o sea drag, o lo que se invente, porque se van a seguir inventando distintas identidades de género. En todas, esa identidad radical que implica el vacío del sujeto. También la imposibilidad de la relación sexual, es decir, la famosa imposibilidad de la relación sexual postulada por Lacan no se resuelve. Puede ser muy importante desde el punto de vista de las dinámicas sociales, nuevas construcciones de género, la posibilidad que tengan los sujetos de elegir una nueva identidad. Todo eso me parece que hace el proyecto emancipatorio. Me parece que es muy importante que el proyecto emancipatorio asuma todas las posibilidades, pero a la vez hay ciertas cuestiones estructurales que no dependen de las construcciones históricas. Eso es la imposibilidad de la relación sexual. La relación sexual es imposible en Grecia, en Roma, en Bizancio, en la modernidad y ahora. Las pulsiones son 4, en Grecia, en Roma y ahora. El sujeto estuvo dividido siempre. La imposibilidad de acceder de un sujeto a su identidad plena es constitutiva. Bueno, si aceptamos estos problemas, que evidentemente serían lo que yo llamo las malas noticias del psicoanálisis, entonces yo creo que podemos entrar en un debate con el feminismo mucho más rico, porque evidentemente sí acepto las críticas al heteronormativismo o al patriarcado de las instituciones analíticas. Como también acepto las críticas de los pensadores europeos
a querer jugar todo dentro del Estado, todo dentro del partido, todo dentro de la gestión. Los he criticado en su neoanarquismo extraterritorial, pero acepto que hay un grano de verdad en las críticas que ellos han producido al mundo de la representación política, pero eso no exime de ver que el verdadero desafío político siempre, tanto para los feminismos como para el populismo, es transformarlo, y transformarlo al Estado, dando a la sociedad y a la comunidad a través de un pueblo que está siempre claro. Con esto también quiero decir que hay una conversación con Chantal Mouffe que tenemos que es muy interesante al respecto, que ningún proyecto es intrínsecamente emancipador, que el feminismo alcanza, vamos a decir, emancipatorio cuando se articula a las otras luchas populares, cuando verdaderamente no se constituye, mucho más cómodo para el mundo neoliberal, constituirlo en una parte, en una subdivisión del sistema. El asunto es cuando empieza a quedar articulado con las luchas de los trabajadores, con las luchas de los inmigrantes, cuando verdaderamente aparece como algo, es una de las piezas claves de la articulación del proyecto. Bueno, veo que se está quejando todo el mundo, no. No. Después de la intervención hubo mucha gente bancando. La última parte hubo algunos cortes, pero Sí, pudimos verte y escucharte. queridos compañeros y compañeras en el alma que no puedan seguir viendo. Yo estoy tratando de. Son las 1 de la mañana aquí, estoy con una pantalla y estoy tratando de poner todo lo que puedo para este debate. Lo llamo debate expresamente porque no hay resuelto nada. Es decir, lo que podamos decir. No es que no quiera decir, por otro día un amigo argentino muy interesante, un gran politólogo, me dijo, ¿cómo? No hay exterior del capitalismo, no hay exterior del neoliberalismo. Sí lo hay. Lo que pasa es que está poblado de interrogantes y además ese espacio no lo tenemos todavía conceptualizado. Estamos juntando piezas sueltas todo el tiempo. Yo me enorgullezco de haber escrito textos que se basan en piezas sueltas, que no hacen, vamos a decir, un repertorio compacto, ¿no? Y que en todo caso se proponen, por eso la época en nosotros y nosotros en la época, que se proponen distintos tipos de relaciones entre distintas cuestiones que son muy heterogéneas. Bien, sí. Si querés, Pablo, vamos a las preguntas. Dale. En este diálogo que se fue dando, llegaron también muchas preguntas relacionadas con un documental que, bueno, en estos 15 días desde el anterior encuentro hasta este, ha pasado de todo. En Argentina también particularmente, bueno, la dinámica política también es muy, muy veloz, pero apareció este documental de Netflix sobre el dilema de las redes sociales. Llegaron muchas consultas al mail al respecto. Entonces queríamos trasladarte algunas preguntas que llegaron para pensar de alguna manera esta cuestión respecto del rol de los medios. Flavia Canale nos decía si podías decir algo de los medios en el empuje a la construcción de este sujeto neoliberal. ¿Cómo pensás eso? Son definitivos, y ese, bueno, mi sobrino me sugirió, y ahí tenemos una buena ilustración del discurso capital, porque evidentemente está tratado como un problema, es decir, el sujeto se encuentra en falta, el móvil el celular la satisface, pero esa satisfacción es absolutamente vacía, se relanza de nuevo el circuito de la falta, el momento en que se descubre que todo es una circularidad, y que evidentemente allí donde creemos que se está jugando todo, no se juega nada. Los norteamericanos tienen un talento especial para crear al monstruo y después convocar a los que crearon el monstruo y explicar por qué el
monstruo es monstruoso, ¿no? Eso siempre me llama la atención, pero en el niño observo esta operación, ¿no? Cada tanto los reúnen y explican cómo está hecho el monstruo. Y sí, tenemos una muy buena ilustración del discurso capitalista en el sentido de que vemos la circularidad, es decir, todo el tiempo se le intenta a un niño quitar 2 días el móvil y él se comporta como un adicto. La niña un objeto para volverlo a encontrar. Y luego los propios culpables contribuido a diseñar al monstruo se muestran todos humanamente arrepentidos de haber participado en la construcción del diablo, en la elaboración del infierno, y en lo que no son muy explícitos es en cómo es la salida del mismo, ¿no? Es decir, apaguen los móviles, apaguen los celulares. Ahora en este mismo instante no lo apaguen, por favor, porque estamos haciendo esto. Pero bueno, el tema ahí que me parece a mí importante señalar es que hay un cierto despolitizador, aunque esté muy bien hecho y sea excelente, de excelente factura esa película, tiene cierto efecto despolitizador, porque, a ver, si somos todos marionetas, todos juguetes, una dimensión además muy heideggeriana del pensamiento, ¿no? Todos fondos disponibles de la técnica, decía Heidegger en el año 30. Es decir, en el año 30 Heidegger veía en la irrupción de la técnica la culminación de la metafísica porque decía que el ser ya se había vuelto idéntico al ente y que la diferencia absoluta, como hablaba antes de Lacan, no se trata de la diferencia sexual binaria, siempre se trata como problema para nosotros de la diferencia absoluta. La técnica la había borrado, el discurso capitalista borra la diferencia absoluta en su proyecto homogeneizador del Homo economicus. Yo lo que el dilema de las redes sociales es un cierto efecto despolitizador, porque creo, y este sí es un problema, está en discusión y en debate, que un proyecto político transformador hoy en día no puede desligarse de la propia responsabilidad del sujeto. Podemos seguir escuchando todo el tiempo que los sujetos fueron manipulados, fueron cocinados en las redes, se los programó desde las redes, porque implícitamente, si eso fuera exclusivamente así, vamos a decir, eso conlleva una cierta rendición, el hecho de que verdaderamente entonces las subjetividades ya están apresadas definitivamente en un orden en donde son absolutamente manipulables. Yo lo veo muchas veces en muchos las cadenas progresistas que tratan de, por un lado, están en este dilema siempre, hablar de cómo manipula a la gente y a la vez perdonarlos. Perdonarlos por haber sido manipulados porque al fin y al cabo ellos no son culpables. Porque al fin y al cabo es una estructura muy potente, es una estructura infernal y al final los ha capturado y entonces hay que exculparlos. Me parece que sería interesante abrir un debate también sobre cómo en un proyecto popular interviene el singular, ¿no? Aquí entro en lo que yo llamo la soledad común, ¿no? Está bien, un proyecto popular se construye con lo que tenemos, pero está constituido también por lo que hay de más singular en cada uno. Y habría que ver si no habría que hacerse, la pandemia me parece que es una buena ocasión para esto, hacerlos cargo a los sujetos de lo que eligen. Si votan a la ultraderecha, que está construida directamente con las redes sociales, porque si hay grupos que han comprado, se han apropiado de datos y que juegan todo a las redes sociales, son las ultraderechas. ¿Qué hacen las ultraderechas? Generar todo el tiempo una agenda donde uno se esté defendiendo todo el día, donde uno tenga que participar como en una guerrilla de Twitter o de Facebook, tratando de desmontar las edades y las locuras y los disparates que genera la ultraderecha. Ahí es donde están ganando la batalla, porque de tal manera, lo hacen de tal modo que uno se tiene que meter en la agenda de ellos y estar todo el tiempo tratando de desmontar
entre comillas, racionalmente lo que carece de toda racionalidad, porque las redes sociales, y ahí vuelvo al discurso capitalista de Lacan, arrojan los puntos de amarre, es decir, el discurso capitalista en su circularidad no tiene el punto de anclaje simbólico en donde la verdad pueda significar. En realidad se habla mucho de fake news y no se presta atención suficiente de que las fake news son una consecuencia acerca de cómo ha sido capturado el sujeto por el discurso capitalista. Primero hay que comprometer al sujeto en ese movimiento circular para que luego la verdad ya no opere más. Y bueno, y eso es lo que muestra el dilema de las redes sociales y la interrogación que en todo caso yo abro, es si no habría que también exigir de modo militante a los sujetos una cierta responsabilidad sobre aquello que eligen, ¿no? Porque me parece que desde un punto de vista político no es suficiente decir, bueno, fueron manipulados, fueron manejados, fueron orientados. Bueno, todo esto es así, pero evidentemente ahí hay que, es éticamente insostenible pensar que un sujeto puede quedar reducido, aunque empíricamente sea así, éticamente, formalmente no se puede aceptar que un sujeto quede reducido a su manipulación. Sé que hay todos los días ejemplos empíricos, ¿no? Y que yo mismo puedo encontrarme a lo largo de la calle, cuando transito por ella, a personas que hablan según lo que las redes sociales dictaminan. Sé también que la ultraderecha es un puro y exclusivo efecto de las redes sociales. La diferencia de los fascismos históricos. Y sé también, además, por ejemplo, ayer Trump hizo eso con Biden, es decir, era evidente que no se iba a prestar a una discusión argumental. Pero lo que hizo fue generar un caos y que todo el mundo sintiera vergüenza de esa conversación, pero eso lo benefició a él, ¿no? Y bueno, las redes sociales proceden de un modo también haciendo proliferar estas fake news, que ponen a prueba lo que Kant, como ilustrado, llamaba el uso de la razón pública, ¿no? Pero es lo que los locutores bien intencionados de las cadenas progresistas intentan establecer, un uso público de la razón, pero es verdad que la potencia del discurso capitalista puede haber minado. No obstante, yo creo que hay que conservar, o merece ser conservada, cierta, lo que hablábamos la vez pasada con Barrancos, una cierta hebra ilustrada, y aunque empíricamente, como decía antes, se nos confirme una y otra vez que son manipulados, es un deber ético no aceptar la tesis de la manipulación. Si aceptas la tesis de la manipulación, ya hay un inevitable despolitización. Por ejemplo, el dilema de las redes sociales es que también generaron polarizaciones. Bueno, trabajan con ellas, las alimentan, las inventan, si se desvían de lo más importante, que son los antagonismos sociales que no han sido construidos por las redes sociales. Es decir, esa separación me parece muy importante siempre efectuar. El antagonismo viene atravesando la historia desde antes de las redes sociales. Lo que hagan las redes con esos antagonismos ya es otra cosa. Lamentablemente en la época de la pandemia, como no estamos en la calle, una cosa que ha logrado la derecha es que vayamos todo el tiempo aclarando sus términos y nos movamos en el interior de su agenda. Es lo que los críticos de los distintos gobiernos democráticos dicen una falta de política comunicacional, sin definir muy bien en qué consiste esa política comunicacional. Pero claro, ¿qué sería una política comunicacional? ¿Hacer lo mismo que hacen ellos? ¿Entrar en el mismo juego? Entonces va a haber que ser verdaderamente muy creativos, inventar mucho. Yo creo que es muy importante nunca modificar la propia agenda de trabajo. Esa es una apuesta que en primer lugar siempre hay que mantener. Se diga lo que se diga, uno tiene que seguir haciendo lo que piensa que tiene que hacer.
eso vale también para cada uno, nos critiquen como nos critiquen y nos digan lo que nos digan, seguimos insistiendo para fracasar una vez y fracasar cada vez mejor, como decía Samuel Beckett. Y luego, ya les digo, ahí tengo un poco de respeto por la tradición kantiana. No entiendo que formalmente se diga que un sujeto no tiene ya la voluntad de decidir. Es una posibilidad que no debe ser nunca aceptada en el político. Bien, sí, totalmente. Hay una posición tecnocéntrica también, de alguna manera, en el recorrido del documental, y al mismo tiempo la conclusión es esta cuestión de también de actitud individual, ¿sí? Digamos, como ante esa manipulación que de alguna manera intentan plantear, nunca aparece ningún rol regulatorio, incluso también por parte del Estado, ante esas situaciones. Yo tenía... Sí, Sí, adelante. ahí perdóname, Pablo, que evoco una cosa que Heidegger escribió entre los 30 y los 40, cuando hay un texto en alemán, Gelassenheit, serenidad quiere decir, y que había que decirle que sí y no a la vez a la técnica, que no se puede decir que no como si fuera un instrumento diabólico, o se puede decir que sí, solo que sí. Cada uno de nosotros tiene que inventar el sí y el no. En cada uno de nosotros todos los días se juega el sí y el no. Es algo semejante a las operaciones de alienación y separación en Lacan, pero en el caso heideggeriano me pareció siempre muy interesante eh, que que constituyen un sí y un no que no se contradicen entre sí, en términos contradictorios, que la serenidad es a la vez sí y no. Sí, totalmente. Bueno, de hecho, también me remitía a pensar el caso Eichmann, ¿no? Digamos, ante esta situación, acá varios compañeros están escribiendo al respecto. Y quería, bueno, yo quería retomar un comentario de Lautaro Muñoz, que también retomaba lo que venías planteando. Decía, interesante lo de desculpabilizar a los manipulados, entre comillas. También esto deja al manipulador en un lugar omnipotente, retomando lo que estabas planteando. Y Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Si se lo desculpabiliza, hay, es lo que yo llamé, lo tenía en un artículo que escribí para Página 12, hay subterráneamente una rendición incondicional de lo político, porque aceptamos que el pobre fue una víctima de la manipulación. Y creo que formalmente es inaceptable. En una era del deseo es inaceptable. bien, y en ese Disculpame punto, que diga una cosa, con sí, respecto a lo que dijiste de Eichmann, hay compañeras y compañeras que me hablaron de la banalidad del mal. Esta época no es la banalidad del mal, sino el mal de la banalidad, en todo caso. Es decir, se han invertido los términos. Hay el mal, pero es el mal de la banalidad, ¿no? Esta es su diferencia con lo que vio Hannah Arendt en Jerusalén cuando lo juzgaban a Eichmann, ¿no? Como también creo que ya no hay más malestar en la cultura, sino que esta es la civilización del malestar. Bien. bien, bueno. Y bueno, eso nos lleva también a una cuestión que mencionaste al comienzo sobre esta idea sobre el crimen perfecto. Decían, pedían que desarrolles esta idea de si de que el crimen no es perfecto. eh, ¿Cómo lo podrías conectar? Digamos, bueno, ¿cuál es tu reflexión? Bueno, yo vuelvo a la cuestión, nosotros estamos en un periodo post-revolucionario, en el sentido de que ya no tenemos como herramienta histórica y como posibilidad de apertura a un proyecto transformador la idea que se conceptualizó en el surgimiento del capitalismo industrial con la palabra revolución. Ahora hay que inventar la emancipación. Ahora, yo creo en las huellas históricas y en los legados. Yo creo que, por ejemplo, algunos países no se ha logrado nunca naturalizar la desigualdad porque han tenido experiencias de lucha y esas experiencias de lucha han dejado las huellas, ¿no? Es decir, probablemente, para dar el ejemplo argentino, sin el 17 de octubre, sin el Cordobazo,
sin las experiencias, sería como otros países de Latinoamérica en donde ni se puede hablar ya de derecho laboral, ¿no? Yo creo que todo lo que actualmente, el voto de las mujeres, la ley del aborto, todo lo que, por eso finalmente el trayecto que va del momento instituyente a lo instituido es tan importante, ¿no? Todo lo que actualmente rige nuestro mundo civil tiene una larga trayectoria de luchas, ¿no? Y en ese aspecto, ahora se organiza un nuevo desafío, y es que las luchas van a finalmente, como dicen los anarquistas intelectuales, ¿no? Los libertarios neoliberales, esas luchas van a quedar inevitablemente integradas en el mismo, porque van a conectarse con el Estado, o si verdaderamente en una historia que nunca es lineal, que tiene siempre flujos y reflujos, podamos ir dando distintos pasos, en algunos casos incluso algunos pasos sin retorno, que es de lo que siempre se trata en las grandes apuestas históricas, ¿no? Acá aparecen varios comentarios con respecto al rol de la educación, ¿sí? Digamos, como en esta cuestión de esa batalla. No sé si querrías retomar algo al respecto. Pienso en la tradición de Freire, en toda esa tradición emancipatoria. Sí, lo que pasa es que yo en eso, claro, ahí se me ve la huella lacaniana. Yo pienso que, o tal vez personal y biológica, ¿no? Una educación, independientemente de los temas, independientemente de que la misma no se base en un régimen disciplinario, eh, tiene basada en cierto amor por las cosas que no son evaluables. Es decir, toda la relación con la lengua, que a mí me parece clave en la educación, porque los niños y las niñas son genios de la lengua, eh, debe ser estudiado de tal manera que los circuitos de evaluación no se enfoquen en eso. Hay que entender que hoy en día, desde muy temprano, se los someten a todos a test de evaluación. Bueno, yo personalmente no hubiera podido cumplir con ninguno. TDAH, sería hiperkinético, en fin. Hay una serie de categorías que proceden de la psicología, de los paradigmas cognitivos conductuales que han intervenido en el campo de la educación. Es curioso cómo los que participamos de las escuelas disciplinarias que Foucault criticaba, y con razón criticaba, como en mi caso, en donde había una cierta rigidez y una cierta distancia con el maestro y guardar las distancias como se hacía en los colegios de antes y los guardapolvos limpios, bueno, todo lo que podía describir la atmósfera de la sociedad disciplinar. Sin embargo, había una posibilidad, unos puntos de fuga que eran muy importantes y que estaban relacionadas con las distintas maneras de hablar que se podían dar dentro de un aula, ¿no? Todo porque todavía la meritocracia no había hecho tanto daño en la infancia. Ahora ya se los paga desde muy pequeños a todos, ¿no? Para verdaderamente triunfar, ¿no? Para una carrera exitosa, ¿no? Entonces, para mí, además de que puedo valorar que pueda haber procedimientos educativos más emancipatorios que otros, técnicas educativas más importantes que otras, es muy la transmisión. Y la transmisión por aquellas cosas que no pueden ser evaluables, como son las lecturas, las conversaciones sobre las lecturas, la experiencia con la palabra, y me han enseñado y lo que yo he enseñado. Bien, bien, bueno, clarísimo. No sé, Fabi, ¿estás por ahí? ¿Querés sumarte al intercambio?
Yo acá estoy punteando algunas preguntas más que están llegando. Bueno, Sí, a mí me interesaba retomar un par de preguntas que están vinculadas. Una de ellas la hizo Valeria de Franchi, sobre el tríptico que vos planteaste al comienzo, Jorge, de duelo, memoria, deseo, como lo inapropiable del capitalismo. O sea, si se podría pensar como ese tríptico, ese nudo, como lo inapropiable del capitalismo. Y su vinculación, me parece a mí, con esta otra tríada, Estado, sociedad y comunidad, anudados por el cuarto nudo que vos llamaste pueblo. Si podíamos retomar un poquito estos conceptos. Bueno, por em- perdón. En primer lugar, la he opuesto porque evidentemente la temporalidad del discurso capitalista impide la retroactividad, es decir, eh, 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 impide ese momento de comprender que tenemos todos cuando siempre entendemos demasiado tarde, pero gracias a eso entendemos. El búho de Minerva vuela al atardecer, dice Hegel, ¿no? Y esto mismo que estamos hablando ahora aquí, tal vez ahora no lo damos. Somos todos tributarios de la retroactividad. La retroactividad necesita un punto de anclaje. El discurso capitalista no lo tiene. Y los puntos de anclaje sí tienen que ver con los duelos, con las marcas de la memoria y con la posibilidad de no melancolizarse con ello, no victimizarse, saber perder pero no identificarse a lo perdido. El que no sabe perder no sabe vivir, pero el que se identifica a lo perdido, eh, eso lo aprendí con el exilio, ingresa en una nostalgia que lo paraliza. Entonces ahí es donde yo creo que hay un vector que no está garantizado, ¿no? Que se articule bien entre el duelo, que es un gran trabajo, el duelo, por ejemplo, el duelo por la revolución, hay que trabajar en lo que fue la revolución y lo que supuso para nosotros y lo que queda de la idea de revolución. O sea, el duelo exige activo, no es una, como dije al principio, una contemplación pasiva, ¿no? La memoria no es algo voluntario, la memoria es dejar que venga hacia mí lo que me ha estado de algún modo reclamando y que distintas razones yo no he podido encontrar, tal vez por no haber hecho el duelo, no le he encontrado, si ustedes me permiten la expresión, las palabras justas. Y me parece que cuando ese duelo y esa memoria se configuran en esas palabras justas, aparece un deseo y el deseo es siempre transindividual, ¿no? No puede haber un deseo autista, puede haber pulsiones autistas, pero los deseos implican siempre una relación con los otros, ¿no? Y ahí es donde me parece aparece la trama de lo común, de la razón comunitaria, de la comunidad. A la vez, esta comunidad no la puedo mantener y hacerla retornar al mundo del ello, como querrían muchos de los pensadores anarquistas, como una especie de ámbito especial, donde hubiera un inconsciente creativo y donde hubiera todo una especie de estética finalmente, como si hubiera un mundo de libertad porque se ha sustraído de la tiranía del Estado. No, si el duelo, la memoria y el deseo articulan en la soledad común, me parece que puede haber una matriz interesante de invención política en la comunidad. Esa invención política, si es política de verdad, tiene que traducirse institucionalmente, por lo tanto tiene que pasar a la sociedad y a sus instituciones, y por lo tanto a la vez tiene que ser asumida por el Estado en el carácter mismo de su condición de institucionalizar esas transformaciones que se han dado en la sociedad. En todos estos procesos hay
En ninguno de estos procesos hay proyectos lineales. En ninguno de estos proyectos hay un proceso donde se escaló el punto y se pasa al otro, ni hay nada evolutivo. Es un modo de concebir las cosas que no pueden, digamos, entenderse si entendemos de forma escalonada o evolutiva, o pensando en una instancia supera otra, porque estamos tratando de pensar, muy difícil de pensar, que es la relación de lo singular con lo común, que es siempre el gran problema. Perdón, Jorge, se cortó. La relación entre, ¿podrías repetir eso, por favor? De lo singular con lo común, que es el gran problema. ¿Se cortó solo ahí o se cortó todo lo que dije? No, 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 solo eso, solo eso. Todo lo demás se escuchaba Ah, bien. Perfecto. No sé, Fabi, si querías retomar otra. Yo había pensado, bueno, llegó una pregunta recién que, bueno, también lo pensaba como un poco que puede llegar a ser una puerta que abrimos para el cierre de este encuentro, que tiene que ver con el arte, digamos. Jorge también es poeta. Y Nicolás Fernández Arana tengo una pregunta, ¿cuál es el rol del arte en la construcción del sujeto? ¿Hay un arte neoliberal? sí, es decir, estoy influenciado por dos pensadores en este punto, no surgen, las cosas que surgen en mí también surgen de una memoria retroactiva de mis lecturas, en donde tal vez no respete ni sea fiel a la estructura interna de esas obras, a veces sí, a veces no, digamos. Por ejemplo, eh, cuando Heidegger reflexiona sobre la experiencia de la obra de arte, se interroga si todavía la obra de arte logra en nosotros el impacto que una obra de arte debe producir. Si lo traduzco a Heidegger en términos lacanianos, Heidegger era muy exigente. Una obra de arte debía dividir al sujeto, es decir, el sujeto no sería indemne después de ver la obra de arte. Y lo digo ya más en términos lacanianos, la obra de arte no es lo que estamos viendo, sino cuando una obra nos mira. Hay un encuentro con una obra de arte no cuando la vemos, sino cuando somos mirados por la obra de arte. Bueno, esto implicaría un desarrollo de un seminario que en mucho tiempo me apasionó. Y evidentemente, como contrapunto la tesis de Hegel de que el arte y la religión son cosas del pasado, que ya no cumplen ninguna función en el gran derrotero del espíritu, en la gran trayectoria que describe Hegel del espíritu. Volvamos sobre el interrogante de Hegel. Yo en mi época de agregado cultural tuve que visitar muchísimas bienales, muchísimas ferias de arte y bueno, pasar esto de la institución y lo instituyente. A la vez tengo amigos de artistas que respeto mucho y su quehacer y ahí sí veo la presencia de la verdad. Ahora luego lo que ocurre con las obras, la circulación de las obras, el emplazamiento técnico de Marchand, galerías, ferias, bienales, es una cosa muy problemática y donde el neoliberalismo juega fuerte. De hecho, no hay banco, existe un banco en donde no haya un cuadro. No hay conversación entre millonarios donde no se hable de sus colecciones de arte. Bueno, esa es una cuestión. Yo sigo apostando porque evidentemente si estamos en el mundo del final del arte, hay que más que nunca hacer arte. Si estamos en el mundo de la poesía, más que nunca hay que hacer poesía. O sea, al revés. ¿Cómo se hace poesía si la poesía ha concluido? Si el arte terminó con Duchamp, caso, bien, hay que seguir haciendo arte, las exigencias y condiciones de la pregunta acerca de cómo se hace el arte después del arte. Si la poesía terminó con Rilke o con Borges o con Eliot, hay que preguntarse
cómo se hace poesía después de ellos. Porque puede ser que haya habido un final. Yo lo pienso muchas veces, el problema del final. Pero el final no quiere decir cierre o clausura, de verlo como una cesura al final. Pero bueno, es un tema bastante apasionante y largo de discutir. Y es muy tarde ya en Madrid. Eh, Sí. no sé, Fabi, bueno, yo solamente me parece que ya estamos para cerrar, me parecía así retomar, mencionarte que Ángeles Gravino habla sobre un poema tuyo, dice la metáfora del río que trabaja en sus poemas es muy potente para pensar la relación entre lo común y lo singular. Eso, bueno, Le agradezco muchísimo, muchísimo a quien se ha demorado en esa metáfora. Muchísimo. Sí, yo precisamente iba a mencionar lo mismo para no cambiar ahora rotundamente de tema. Me parece, y les queremos dejar la tranquilidad a todos de que las preguntas que hicieron, que son muchísimas y que no nos da el tiempo para poder desplegarlas hoy, las vamos a trabajar como hicimos la semana pasada con Jorge y con Pablo y vamos a tratar de sistematizarlo. Y que tenemos muchos encuentros más por delante, que vamos a poder desmenuzar estos conceptos, son todos muy importantes, los que ustedes están planteando en las preguntas, así que vamos a retomarlos. hay muchos compañeros preguntando cómo se llama el poema. No, es un libro de poemas que publiqué en Argentina, también está, que se llama Río Incurable. Es mi pasión por los ríos de Argentina transformada en poesía. Y mi pasión por otra cosa también, más misteriosa. Bueno, acá también veo muchísimos agradecimientos por las ampliaciones y por las últimas intervenciones, Jorge, donde profundizaste lo que habías planteado a lo largo del encuentro, mucha gente dando las gracias. Yo Yo creo quiero que darles a todos las gracias de verdad y que hayan sido pacientes con los problemas técnicos que a mí personalmente me angustia muchísimo pensar que están ahí, que no se puede escuchar bien bueno, que tengan muchísima paciencia porque me pasa igual y que sepan que este es un modo de estar allá para mí, es muy importante este tipo de encuentros más allá de lo que podemos dilucidar teóricamente tiene un encuentro entre compañeras y compañeros. bueno, acá te dicen que te quieren, te queremos, Jorge, gracias. Bueno, todo. Sabemos que además, claro, la parte donde no se vio la imagen de Jorge fue como así el horroris vacuis, digamos. Pero bueno, vamos a seguir trabajando para que el próximo encuentro lo puedan ver todo el tiempo. Lo vamos a lograr. Bueno, Totalmente. Y el próximo Pablo, es un encuentro bastante explosivo. Vamos a tener sí, debate también. sí, sé que nos venimos todos preparados. Bueno, Jorge, solo Bueno, agradecerte chao, buenas enormemente que noches. estas horas sigas con nosotros y No, bueno, nos veremos en bueno, 15 días. Muchas bueno, muchas gracias gracias. a En 15 todos. días. Yo ya hubiera podido nacer 1000 veces, loco. Hubiera podido ser niño y niña a la vez y falsificar mi bautismo. Hubiera podido saludar aquella noche al mismo demonio. Hubiera podido mostrar que Hegel, Lacan, Spinoza y Deleuze dicen lo mismo. Hubiera podido mostrar que el otro inicio de Heidegger es una mujer que habla en sánscrito. Hubiera podido decirte que no me dejes nunca o que te vayas para siempre. Hubiera podido nacer sin conocerte nunca. Matar al dictador con mis propias manos. Hubiera podido vaciar a Dios de todo amor y dejar luego mi corazón vacío. Hubiera podido no tocar a nadie e interrumpir la orgía absurda de la humanidad. Hubiera podido callar para siempre. Escribir que la maldad no está en la selva y que ese murciélago es hijo de Dios. Hubiera podido mostrar que nunca volvería a la normalidad que no conocí.
Hay niños que son alcanzados por el poema cuando en la torre más alta despiertan confinados. Pero ya tendría que saber leer el libro, que es la prueba final de los tarados que enseñan. Tendría que haberte olvidado cuando te fuiste con el sabio al extranjero. Tendría que haber sabido que estaba loco cuando en Chivilcoy vi la Plaza España, como un presagio. Tendría que haber comunicado que todos hablarán y nadie dirá nada de este desastre. Tendría que rogar 1000 veces por vos. Tendría que reconocer el cuerpo que siempre vuelve en el sueño. Tendría que no arrepentirme de haber matado al asesino con mis manos. Tendría que saber, como estando tan lejos, el cielo no me separa del pandemonium de mi estirpe. Pero ni en los grandes marineros se silencia el vértigo que marca este mar enfebrecido cuando viene la ola con el nombre que borra todo. Pandemonium, poema de Jorge Alemán.